¿Alguna vez has sentido que Dios te está poniendo a prueba a través de tus propios hijos? Y si te dijera que la mayor prueba de fe que un creyente puede enfrentar no viene de la pobreza, ni de la enfermedad, ni siquiera de la traición, sino de sus propios hijos. Que Dios, en su infinita sabiduría, puede usar a quienes más amas en este mundo para fortalecer tu fe, para moldear tu carácter y para revelar los secretos más profundos de tu corazón. Este no es un mensaje fácil de escuchar, pero es un mensaje que todo padre, toda madre y todo creyente debe conocer. Porque las pruebas con nuestros hijos pueden ser el mayor desafío, pero también la mayor bendición si entendemos lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellas. Muchos han abandonado su fe cuando vieron a sus hijos alejarse de los caminos del Señor. Otros se han sentido fracasados cuando vieron a sus hijos tomar decisiones equivocadas. Pero, ¿y si todo esto fuera parte de un plan divino más grande? ¿Y si cada lágrima que derramas por ellos fuera una semilla de una cosecha celestial que aún no puedes ver? Hoy vamos a descubrir cómo Dios usa a nuestros propios hijos para probar nuestra fe, nuestra paciencia y nuestro amor por Él. Vamos a explorar las historias bíblicas de padres que fueron probados a través de sus hijos y cómo esas pruebas los llevaron a una revelación más profunda del propósito de Dios en sus vidas. En los próximos minutos, te aseguro que lo que vas a descubrir en este video puede cambiar por completo tu perspectiva sobre lo que estás viviendo con tus hijos. Así que quédate hasta el final, porque Dios tiene algo que revelarte hoy. Antes de comenzar, quiero que comentes la frase: Señor, dame sabiduría para entender tu propósito en la vida de mis hijos. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Y además, al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar esto hoy. Dale me gusta a este video, porque así estarás haciendo que más padres en crisis descubran la verdad que Dios quiere revelarles hoy. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque este canal es un refugio espiritual para quienes buscan respuestas en la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. La prueba de Abraham. Cuando Dios te pide lo que más amas, Dios le prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero cuando finalmente tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, Dios hizo algo que parecía impensable. Le pidió que lo sacrificara. Detente un momento y piensa en esto. ¿Qué harías si Dios te pidiera lo que más amas en este mundo? El dolor de Abraham debió ser insoportable. Dios le estaba pidiendo que soltara a su hijo, que lo entregara en obediencia total, que sacrificara no solo su descendencia, sino también su propia esperanza, sus sueños, su futuro. Pero aquí está la clave. Dios nunca quiso quitarle a Isaac a Abraham. Lo que quería era probar su corazón, porque hay momentos en la vida en los que Dios nos prueba con lo que más amamos, para ver si nuestro amor por Él es más grande que nuestro apego a sus bendiciones. Muchos padres hoy están pasando por esta prueba sin darse cuenta. Cuando ves que tu hijo se aleja de los caminos del Señor y no puedes hacer nada para traerlo de vuelta. Cuando sientes que la vida de tu hijo está fuera de control y tu oración parece no tener respuesta. Cuando experimentas el dolor de la rebeldía, la ingratitud o la indiferencia de tu propio hijo. Dios permite que pasemos por esto porque nos está llevando a una fe más profunda. Él quiere que aprendamos a confiar en Él, aun cuando parece que lo estamos perdiendo todo. Abraham no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero decidió confiar. Subió a aquel monte con su hijo, llevó la leña, preparó el altar, y en el momento decisivo, cuando iba a levantar el cuchillo para sacrificar a Isaac, Dios intervino. Porque Dios es fiel, Abraham había pasado la prueba,
Dios nunca quiso el sacrificio de su hijo, lo que quería era su obediencia. Y aquí hay algo que tienes que entender hoy. Dios no quiere quitarte a tus hijos. Él quiere que los pongas en sus manos. Si estás viviendo una prueba con ellos, si sientes que los estás perdiendo, si hay dolor, confusión o desesperanza en tu corazón, recuerda que Dios tiene un plan mayor que aún no puedes ver. Así como Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac, Dios tiene una salida para cada situación difícil con tus hijos. Tal vez hoy no la ves. Tal vez sientes que la prueba es demasiado grande, pero si permaneces firme en la fe, Dios mostrará su fidelidad, porque Dios nunca nos deja en la prueba sin una provisión. Cuando Abraham pasó esta prueba, Dios le reveló un nuevo nombre, Jehová Jireh, el Dios que provee. Y si Dios fue fiel con Abraham, también lo será contigo. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Serás capaz de confiar en Dios con lo que más amas? Si esta palabra ha hablado a tu corazón, quiero que comentes ahora mismo: Señor, confío en ti con la vida de mis hijos. Al hacerlo, no solo estarás declarando tu fe, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más padres que están pasando por esta misma prueba. Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene el poder de restaurar a cualquier hijo rebelde y transformar cualquier familia. Cada vez que haces esto, YouTube lleva este mensaje a más personas que necesitan escuchar esta palabra hoy. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Porque este canal no es solo un canal, es un refugio espiritual donde Dios está hablando a su pueblo en estos tiempos difíciles. Jacob y José. Cuando Dios permite el dolor para cumplir su propósito, imagina por un momento a Jacob recibiendo la túnica de su hijo José, rasgada y manchada de sangre. El dolor de un padre que pierde a su hijo es una herida que jamás se cierra. Su corazón se quebrantó en 1000 pedazos al creer que su hijo amado estaba muerto, devorado por una bestia salvaje. Lo que Jacob no sabía era que su hijo estaba vivo y que Dios estaba obrando un plan mucho mayor del que él jamás podría imaginar. Este es un mensaje profundo, porque muchos de nosotros hemos sentido esa misma angustia. Muchos padres hoy están de luto por hijos que no han muerto físicamente, pero que han muerto espiritualmente. Hijos que han sido consumidos por las malas compañías, por el pecado, por la rebeldía, por la indiferencia hacia Dios. Jacob amaba profundamente a José, pero su amor despertó los celos y la envidia de sus otros hijos. Ellos no soportaban ver que José tenía un propósito especial. Lo vendieron como esclavo, mintieron a su padre y le hicieron creer que jamás volvería a verlo. Durante años, Jacob vivió con el alma destrozada, convencido de que su hijo se había ido para siempre. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces sentimos que hemos perdido a nuestros hijos cuando en realidad Dios los está guiando a su destino? ¿Cuántos padres hoy están llorando por hijos que parecen estar lejos, sin saber que Dios está escribiendo una historia más grande? ¿Cuántas veces nos desesperamos porque no vemos a Dios obrando, cuando en realidad Él está preparando un final glorioso? Jacob vivió muchos años creyendo una mentira. Creyó que su hijo estaba muerto, cuando en realidad Dios lo estaba preparando para algo más grande. Y esto es exactamente lo que pasa con muchos padres hoy. Ven a sus hijos alejados de la iglesia, atrapados en el pecado, viviendo en caminos que no comprenden y creen que todo está perdido. Pero déjame decirte algo. Lo que el enemigo intentó usar para destruirlos, Dios lo puede usar para su gloria. José pasó años sufriendo, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, fue encarcelado por algo que no hizo, fue olvidado,
y traicionado por aquellos a quienes ayudó. Pero aquí está la clave: Dios nunca lo abandonó. A través de cada una de esas pruebas, Dios estaba preparando a José. Y un día, el niño que fue vendido como esclavo se convirtió en el gobernador de Egipto, el hombre que salvaría a su propia familia de morir de hambre. Aquí hay algo que necesitas entender: Dios ve más allá de lo que tú ves. Puede que hoy sientas que has perdido a tu hijo. Puede que lo veas atrapado en malas decisiones, en pecado, en caminos oscuros. Puede que sientas que no hay esperanza. Pero déjame decirte algo: Dios no ha terminado la historia de tu hijo. Lo que parecía una tragedia en la vida de José, en realidad era el camino que lo llevó a su destino. Y lo mismo puede estar pasando en la vida de tu hijo. Puede que hoy veas dolor, confusión, decisiones equivocadas, pero Dios está obrando en lo invisible. Cuando los hermanos de José lo vieron, nuevamente años después, él no era el mismo joven indefenso que habían vendido. Dios lo había transformado. Dios lo había llevado a la cima. Y Dios puede hacer lo mismo con tus hijos. Si Jacob hubiera sabido el final de la historia, no habría sufrido tantos años. Y tú, como padre o madre, debes aprender a confiar en que Dios también tiene un final poderoso para la historia de tu hijo. No importa cuán lejos esté, no importa cuán perdido parezca, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es fiel. No te desesperes, no creas que todo está perdido. No permitas que el dolor te haga dudar del poder de Dios. Si Dios permitió que Jacob pasara por ese dolor, fue porque estaba preparando algo más grande. Y lo mismo puede estar pasando en tu vida. Comenta ahora mismo: Señor, confío en que estás obrando en la vida de mis hijos, y declara con fe que Dios tiene un propósito mayor para ellos. Incluso si hoy no puedes verlo, dale me gusta a este video si crees que Dios tiene el poder de restaurar a cualquier hijo, sin importar cuán lejos haya llegado. Cada vez que lo haces, estás sembrando fe en la vida de alguien más. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal es una herramienta de Dios para fortalecer tu fe y la de miles de padres que, como tú, están luchando por sus hijos. Moisés y sus padres. Cuando tienes que entregar a tu hijo en manos de Dios, imagina ser la madre de Moisés. Sabes que hay un decreto de muerte sobre tu hijo. Sabes que los soldados del faraón están recorriendo las casas, arrebatando bebés de los brazos de sus madres, sin piedad, sin misericordia. Cada llanto de un niño puede ser la última vez que una madre escuche la voz de su hijo. Y tú, con un amor desgarrador, haces lo único que puedes hacer: esconder a tu hijo. Durante meses vives en la angustia de que lo descubran, de que un solo llanto pueda ser su sentencia de muerte. Pero llega un momento en el que esconderlo ya no es suficiente. Llega un momento en el que sabes que si sigues aferrándote a él, lo perderás. Así que haces algo impensable. Tomas una canasta, la cubres con brea para que flote, colocas a tu bebé dentro y lo sueltas en el río. ¿Te imaginas el dolor de Jocabed en ese momento? ¿Cuántas lágrimas habrán caído sobre aquella canasta antes de que las aguas del Nilo la arrastraran fuera de su alcance? Aquí hay algo que como padres necesitamos entender. Hay momentos en los que Dios nos pide que soltemos lo que más amamos. Soltar no significa abandonar. Soltar significa confiar en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. ¿Cuántos padres hoy están enfrentando esa misma prueba? Padres que ven a sus hijos alejándose de los caminos de Dios. Padres que han intentado hablarles, advertirles, aconsejarles, pero sus hijos parecen no escuchar. Padres que oran, claman, interceden, pero ven a sus hijos cada vez más atrapados en malas decisiones. Y aquí es donde Dios nos lleva a la verdadera fe. Nos lleva al momento en el que tenemos que soltar, porque hay pruebas en las que nuestro
Papel no es luchar con nuestras fuerzas, sino confiar en que Dios es el que pelea por nosotros. La madre de Moisés no tenía ninguna garantía de que su hijo sobreviviría. No sabía que la hija del faraón lo encontraría. No sabía que Dios ya tenía un plan perfecto para él. Pero sí sabía algo. No podía hacer nada más. Lo único que podía hacer era confiar en Dios. Y aquí está la lección poderosa de esta historia. Cuando soltamos a nuestros hijos en las manos de Dios, Él hace lo imposible. Dios hizo que la hija del faraón encontrara a Moisés y lo adoptara como su hijo. Dios hizo que, en lugar de morir, Moisés creciera en el palacio del faraón, rodeado de riquezas y educación. Dios hizo que el mismo Moisés, que fue condenado a muerte por ser hebreo, terminara siendo el libertador de su pueblo. Dios tenía un plan mayor que Jocabed no podía ver en ese momento. Y así como Dios tenía un plan para Moisés, también tiene un plan para tus hijos. Tal vez hoy sientes que los estás perdiendo, pero en realidad Dios los está posicionando. Tal vez hoy te duele verlos tomar decisiones equivocadas, alejarse de Dios, caminar en caminos de oscuridad. Pero no te desesperes. Dios no ha terminado la historia. El mismo Dios que protegió a Moisés en el río está protegiendo a tu hijo. El mismo Dios que lo llevó del peligro a la grandeza puede levantar a tu hijo de donde esté y traerlo de vuelta a su propósito. Pero primero necesitas soltar. Tienes que confiar en que Dios los ama más de lo que tú los amas, que su amor es más fuerte que tus miedos, que su poder es mayor que tus preocupaciones. Si Jocabed se hubiera aferrado a Moisés, lo habría perdido. Pero al soltarlo, Dios lo llevó a su destino. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios con la vida de tus hijos? Comenta ahora mismo: Señor, entrego a mis hijos en tus manos, y declara con fe que aunque no puedas controlarlo todo, Dios tiene el poder de hacer lo imposible en la vida de tus hijos. Dale me gusta a este video si crees que Dios cuida de nuestros hijos aun cuando no podemos ver su mano obrando. Cada vez que lo haces, estás compartiendo este mensaje con otros padres que necesitan escuchar esta palabra hoy. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal es un refugio espiritual para quienes necesitan fortalecer su fe y ver la gloria de Dios en la vida de sus hijos. El hijo pródigo. Cuando un hijo se aleja, pero Dios lo trae de vuelta. No hay dolor más grande para un padre o una madre que ver a su hijo alejándose del camino correcto. Ver cómo ignora sus advertencias, rechaza su amor y se marcha sin mirar atrás. Tal vez tú has pasado por esto. Tal vez has sentido la angustia de ver a tu hijo alejarse de la fe, de los valores que le enseñaste, de la familia que lo ama. El hijo pródigo es la historia de miles de padres en el mundo. Padres que ven a sus hijos tomar malas decisiones, desperdiciar su vida y caer en la desesperación. Este joven tenía un padre amoroso, tenía todo lo que necesitaba, pero un día decidió irse. Le pidió a su padre la herencia en vida, como si le estuviera diciendo: «Para mí estás muerto». Se marchó, gastó todo en placeres, en pecado, en cosas que no le dejaron nada, y cuando llegó el momento de crisis, cuando el dinero se acabó, cuando las amistades falsas desaparecieron, cuando la comida escaseó, se encontró solo, derrotado, sin esperanza. Qué duro es el proceso de un hijo pródigo. Qué difícil es verlo sufrir, equivocarse, caer. Pero hay algo que como padres debemos entender. A veces, Dios permite que nuestros hijos lleguen al punto más bajo para que se den cuenta de cuánto lo necesitan. El hijo pródigo no regresó a casa porque extrañaba a su padre, sino porque la crisis lo hizo reflexionar. A veces, la crisis es el camino que Dios usa para traer de vuelta a nuestros hijos. El padre del hijo pródigo pudo haber intentado detenerlo, pudo haberle prohibido irse, pudo haberle retenido la herencia,
Pudo haber peleado con él, pero lo dejó ir. ¿Por qué? Porque sabía que la lección que su hijo necesitaba aprender solo la aprendería en su propio camino. Y cuando su hijo tocó fondo, cuando estuvo en la miseria, recordó que en la casa de su padre había amor, provisión y misericordia. Y volvió. Ese es el mensaje de esperanza para cada padre que hoy llora por un hijo pródigo. Dios no ha terminado la historia. El mismo Dios que trajo de vuelta al hijo pródigo puede traer de vuelta a tu hijo. Puede que hoy veas a tu hijo caminando en dirección contraria. Puede que hoy sientas que lo estás perdiendo, pero Dios tiene sus maneras de llamar a sus hijos de regreso. El padre del hijo pródigo nunca dejó de esperar, nunca dejó de orar, nunca dejó de amar, y cuando su hijo regresó, no lo recibió con reproches, con castigos, ni con desprecio. Lo abrazó, lo restauró, lo cubrió con una túnica nueva, le devolvió la dignidad. Porque así es Dios. Dios nunca rechaza a un hijo que regresa. Dios nunca cierra las puertas de su casa para aquellos que vuelven con un corazón arrepentido. Tal vez tu hijo esté lejos ahora. Tal vez pienses que no hay esperanza. Pero recuerda esto: el hijo pródigo no se perdió para siempre. Solo estaba en el proceso que lo llevó de vuelta a casa. Dios es el Dios de los regresos. Él es el Dios que restaura, que perdona, que recibe con amor. Y si lo hizo con el hijo pródigo, lo puede hacer con tu hijo también. No dejes de orar, no dejes de esperar, no dejes de creer. Comenta ahora mismo: Señor, yo creo que mis hijos volverán a ti. Y declara con fe que Dios está obrando en su vida, aunque hoy no lo puedas ver. Dale me gusta a este video si crees en el poder de Dios para restaurar a cualquier hijo pródigo. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que están en la misma batalla que tú. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal es un espacio donde Dios está trayendo esperanza y restauración a familias que necesitan su intervención. David y Absalón. Cuando el corazón de un hijo se endurece contra su padre, imagina la angustia de un padre que ve a su hijo crecer con privilegios, con amor, con oportunidades, y que de repente ese mismo hijo se convierte en su peor enemigo. David, el rey ungido por Dios, el hombre conforme al corazón del Señor, tuvo que enfrentar una de las pruebas más devastadoras que cualquier padre puede experimentar. Su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él. ¿Cómo puede un hijo volverse contra su propio padre? ¿Cómo es posible que un corazón que antes estuvo lleno de amor se llene de odio y resentimiento? La historia de Absalón es la historia de muchos hijos hoy en día. Hijos que sienten que sus padres les fallaron. Hijos que albergan rencor en su corazón y dejan que ese resentimiento los aleje de aquellos que los aman. Absalón estaba herido. Su hermana Tamar había sido abusada por su hermano Amnón, y David no había hecho nada al respecto. En su corazón, Absalón vio esto como una injusticia, vio a su padre como un rey que no protegió a su propia hija, como un líder débil, como alguien que no merecía respeto, y ese dolor se convirtió en amargura, y la amargura en odio, y el odio en traición. ¿Cuántos padres hoy viven esto en sus propios hogares? Hijos que sienten que sus padres no hicieron lo suficiente por ellos. Hijos que albergan resentimientos por errores del pasado. Hijos que, en su dolor, han decidido cortar lazos, distanciarse y volverse fríos con aquellos que les dieron la vida. Pero aquí hay algo importante que debes entender. El enemigo siempre buscará destruir la relación entre padres e hijos, porque la relación de un hijo con su padre es la primera imagen de autoridad que un niño tiene. Si el enemigo logra romper esa relación,
logra crear heridas profundas que afectan toda su vida. Y eso fue lo que pasó con Absalón. Se dejó llevar por su amargura y comenzó a conspirar contra su padre. Empezó a ganarse el corazón del pueblo. Hablaba mal del rey. Los convencía de que él sería un mejor gobernante, hasta que llegó el día en que se levantó en rebelión contra su propio padre. David tuvo que huir. El hombre que había derrotado a gigantes, que había vencido a ejércitos enteros, tuvo que salir corriendo porque su propio hijo quería matarlo. ¿Te imaginas el dolor de David en ese momento? No era un enemigo cualquiera, era su hijo, su propia carne y sangre. Y aquí está lo más impresionante de esta historia. David tenía todo el poder para destruir a Absalón, pero no lo hizo, porque aún con todo el dolor, David seguía amando a su hijo. Cuando finalmente Absalón fue derrotado y murió, David no celebró. No dijo, se lo merecía. No dijo, por fin terminó esta pesadilla. No dijo, me alegra que Dios haya hecho justicia. En cambio, lloró desconsoladamente, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, segundo Samuel 18:33, porque el amor de un padre nunca muere, incluso cuando un hijo se aleja. Y aquí hay una lección poderosa para cada padre y madre que sufre por un hijo rebelde. Si hoy estás experimentando el dolor de ver a tu hijo endurecer su corazón contra ti, si sientes que ya no te escucha, que te rechaza, que ha cerrado la puerta a tu amor, tienes que saber que no estás solo. David vivió esto, y muchos padres lo están viviendo hoy, pero Dios es un Dios de restauración. A veces, el dolor y el resentimiento ciegan a nuestros hijos. A veces, el enemigo usa sus heridas para alejarlos de nosotros, pero eso no significa que todo esté perdido. Dios es capaz de cambiar corazones. Dios es capaz de hacer lo que tú no puedes. Si hoy sientes que tu hijo ha construido una barrera entre ustedes, si sientes que el amor se ha enfriado, si sientes que la comunicación se ha roto, quiero decirte algo. Aún hay esperanza. Dios es especialista en restaurar lo que parece imposible. No dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de creer. Porque el amor de un padre puede romper cualquier barrera, porque el amor de Dios puede sanar cualquier corazón. Comenta ahora mismo, Señor, toca el corazón de mis hijos y tráelos de vuelta, y declara con fe que ningún corazón endurecido es demasiado difícil para Dios. Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene el poder de restaurar la relación entre padres e hijos. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan esperanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque este canal es un refugio espiritual para todos aquellos que luchan por la restauración de su familia. Ana y Samuel. Cuando Dios te pide que dediques a tu hijo a Él, hay oraciones que parecen nunca ser escuchadas, clamores que suben al cielo por años, pero que solo reciben silencio como respuesta. Así era la vida de Ana, una mujer estéril, ridiculizada, humillada, que año tras año veía cómo su mayor deseo no se hacía realidad. En la cultura de aquel tiempo, una mujer que no podía tener hijos era vista como alguien sin propósito, sin bendición. Ana vivía con el peso de esa vergüenza todos los días. Mientras otras mujeres acunaban a sus bebés, ella solo podía sostener su tristeza. Mientras otras madres cantaban canciones de cuna, ella solo podía llorar en el silencio de la noche. Mientras otras recibían felicitaciones por sus hijos, ella solo recibía miradas de lástima. Para colmo, Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, la atormentaba constantemente. Se burlaba de ella, la ridiculizaba por su esterilidad, le hacía sentir que era menos, que no valía nada. Pero Ana no dejó que el dolor la alejara de Dios. En lugar de rendirse, se postraba en oración. En lugar de amargarse, buscaba al Señor,
hasta que un día, en el templo, hizo un voto que cambiaría su destino para siempre. Señor, si me das un hijo, yo lo dedicaré completamente a ti. Este no era un voto común. No era un simple ruego desesperado. Ana estaba diciéndole a Dios, si me das un hijo, no me aferraré a él, no lo veré como mío, será completamente tuyo. En el momento en que Ana soltó su propio deseo y lo entregó a Dios, su milagro comenzó a gestarse en el cielo. Dios escuchó su oración, Dios vio su fe, su entrega, su rendición, y le concedió el hijo que tanto había anhelado. Le dio a Samuel. Imagínate el gozo de Ana cuando finalmente sostuvo a su bebé en sus brazos, el niño que había pedido con lágrimas, el niño que creía que nunca llegaría, el niño que fue una respuesta directa del cielo. Pero aquí estaba el verdadero desafío. Ana no había olvidado la promesa que había hecho. Ella sabía que Samuel no era solo suyo. Ella sabía que Dios le había concedido ese hijo, pero que tendría que devolverlo. Y cuando Samuel creció lo suficiente, Ana cumplió su promesa. Lo llevó al templo y lo dejó allí, bajo el cuidado del sacerdote Elí. Detente un momento y piensa, en esto, ¿puedes imaginar el dolor de esa madre al despedirse de su hijo? Lo había esperado toda su vida. Era su más grande bendición, su milagro, su alegría, y sin embargo lo entregó a Dios. Aquí hay una enseñanza muy fuerte para todos los padres. Tus hijos no te pertenecen, Dios te los ha dado, pero no son tuyos, son de Él. Él es quien tiene el control de sus vidas. Él es quien tiene el propósito para ellos. Él es quien los ha llamado antes de que nacieran. Y hay momentos en los que Dios te pedirá que los pongas en sus manos por completo. Muchos padres luchan con esto. Queremos proteger a nuestros hijos. Queremos controlar sus caminos. Queremos evitarles el dolor. Pero hay momentos en los que Dios nos dice, suéltalos, confía en mí. Porque cuando sueltas a tus hijos y los entregas a Dios, Él hace cosas en sus vidas que tú jamás podrías hacer por tu cuenta. Samuel no se convirtió en cualquier persona. Se convirtió en uno de los profetas más grandes de la historia. Dios no solo le dio un hijo a Ana, sino que hizo de él un instrumento poderoso en sus manos. Esto es lo que sucede cuando dejamos de aferrarnos y confiamos en el Señor. Tal vez hoy sientas miedo de lo que el futuro les depara. Tal vez hoy te preocupes por las decisiones que están tomando. Tal vez hoy te preguntes si realmente están caminando en el propósito que Dios tiene para ellos. Pero Dios te dice, déjalos en mis manos. Confía en mí. Dios es fiel. Él cuida de ellos incluso cuando tú no puedes. Él los guía incluso cuando no estás cerca. Él los protege, incluso cuando no puedes ver lo que está pasando en sus vidas. Ana dejó a Samuel en el templo, y aunque pudo haber sido una separación dolorosa, Dios la recompensó de una manera gloriosa. La Biblia dice que Ana no dejó de visitar a su hijo. Cada año le llevaba una túnica nueva, símbolo de su amor y su fidelidad. Y Dios la bendijo aún más, porque después de Samuel, Dios le concedió más hijos. Ella pensó que solo tendría uno, pero cuando entregó su primicia a Dios, Él la bendijo con aún más, porque Dios nunca se queda con lo que le damos. Cuando le entregamos lo que más amamos, Él lo multiplica. Cuando confiamos en Él, Él nos recompensa con más de lo que pedimos. Sí. Hoy estás luchando con la idea de soltar a tus hijos y ponerlos en las manos de Dios. Déjame decirte algo, tus hijos están más seguros con Dios que contigo. Él sabe lo que hace. Él tiene un plan perfecto. Él nunca falla. Confía en Dios. Suelta tus miedos. Cree en su propósito. Comenta ahora mismo, Señor, pongo la vida de mis hijos en tus manos, y declara con fe que Dios tiene el control absoluto sobre ellos.
Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene un plan mayor para cada hijo. Cada vez que lo haces, este mensaje se extiende a más personas que necesitan esta palabra. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Porque este canal es un espacio donde Dios está fortaleciendo la fe de los padres y restaurando familias. Job y sus hijos. Cuando Dios permite la prueba en la vida de tus hijos, imagina que tienes una familia bendecida, hijos sanos y felices, abundancia en tu hogar, paz en tu corazón y la certeza de que todo va bien. Pero un día, de repente, todo cambia. En cuestión de horas, pierdes todo lo que has construido. Tu estabilidad, tu seguridad, tu esperanza y lo más devastador, a tus hijos. Esto fue lo que vivió Job. La Biblia lo describe como un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. No solo era un hombre de fe, sino que era un padre amoroso que intercedía constantemente por sus hijos. La Biblia dice que Job sacrificaba a Dios en favor de sus hijos, por si acaso habían pecado en su corazón. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Job 1:5. Este detalle es crucial. Job no era un padre indiferente. Él estaba atento al bienestar espiritual de sus hijos, pero un día, sin previo aviso, su vida se desmoronó. Uno tras otro, los mensajeros llegaron con noticias devastadoras. Los ganados de Job fueron destruidos. Sus bienes fueron saqueados. Sus criados fueron asesinados, y lo peor, todos sus hijos murieron en un accidente, todos en un solo día. Job quedó en la más profunda desesperación. Su dolor era insoportable. La Biblia dice que rasgó sus vestiduras, se postró en el suelo y adoró a Dios. Pero aquí está lo más sorprendente de esta historia. A pesar de perderlo todo, Job no maldijo a Dios. No dejó de confiar. No se volvió contra él. En cambio, levantó su voz y dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. ¡Qué fe tan extraordinaria! Pero aquí hay algo que muchos no entienden. ¿Por qué Dios permitió que Job sufriera tanto si era un hombre justo? Muchos padres hoy se hacen la misma pregunta: Señor, ¿por qué permites que mis hijos pasen por esta prueba? ¿Por qué siento que estoy perdiendo a mi familia? Si he sido fiel, si te he buscado, ¿por qué estamos sufriendo? Y aquí hay una verdad que puede ser difícil de aceptar. Dios permite pruebas, pero nunca sin un propósito. Job no entendía lo que estaba pasando. No sabía que su historia no era solo una prueba, sino un testimonio en proceso. Dios estaba permitiendo la prueba, pero al mismo tiempo estaba preparando la restauración. Esto es algo que todo padre necesita comprender. Dios nunca nos deja en la prueba sin una restauración. Si hoy estás viendo a tu hijo pasar por un momento difícil, si hoy sientes que estás perdiendo a tu familia, si hoy te duele ver a tu hijo sufriendo, no pierdas la fe, porque así como Dios restauró a Job, Dios puede restaurar a tus hijos. ¿Cuántas veces nos desesperamos cuando vemos a nuestros hijos pasar por pruebas? Cuando enfrentan problemas que no sabemos cómo solucionar, cuando caen en pecado y nos sentimos impotentes, cuando los vemos alejándose de Dios y no sabemos cómo hacerlos regresar. El dolor de un padre que ve a su hijo sufriendo es uno de los más grandes que existen, pero la historia de Job nos muestra que Dios nunca permite el sufrimiento sin un propósito mayor. Dios permitió la prueba de Job, pero al final le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Dios nunca deja una historia inconclusa. Si hoy estás viendo a tus hijos atravesar pruebas, no significa que Dios los ha abandonado. Tal vez solo significa que Dios los está preparando para algo mayor. Dios permitió que Job perdiera mucho, pero también le tenía preparada una restauración que superaba todo lo que había perdido. El proceso de Job fue doloroso, pero su final fue glorioso.
Dios lo bendijo con nuevos bienes, nuevas riquezas, y le dio una nueva familia, con hijos que también fueron una bendición. Y esta es la enseñanza más poderosa de esta historia. Nada está perdido cuando Dios está en control. Si hoy sientes que tu hijo está en una batalla espiritual, si sientes que la prueba ha sido demasiado dura, si sientes que la desesperanza te ha invadido, no te rindas, porque el mismo Dios que permitió la prueba es el Dios que traerá la restauración. Nada está fuera del alcance de su poder. Si Dios permitió la prueba, Él también traerá la restitución. Si Dios permitió la lucha, Él también traerá la victoria. Job nunca entendió completamente por qué pasó lo que pasó, pero al final vio la fidelidad de Dios en su vida. Y lo mismo puede pasar contigo. Dios no ha terminado la historia de tu familia. Si estás viendo pruebas en la vida de tus hijos, no significa que Dios los ha olvidado. Dios es el Dios de la restauración. Él cambia el luto en gozo. Él transforma la desesperanza en victoria. Él devuelve el doble a aquellos que han sido probados. Confía en su proceso, porque el mismo Dios que permitió la prueba es el Dios que traerá la restauración. Comenta ahora mismo: Señor, confío en que restaurarás la vida de mis hijos. Y declara con fe que Dios tiene la última palabra sobre su futuro. Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene poder para traer restitución. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan esperanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque este canal es una fuente de fe para todos aquellos que están creyendo en la restauración de su familia. La fe de la mujer cananea. Cuando luchas por la bendición de tus hijos, ¿qué harías si tu hijo estuviera sufriendo y nadie pareciera querer ayudarte? ¿Hasta dónde llegarías para ver a tu hijo sano, libre y restaurado? En la Biblia encontramos a una madre desesperada, una mujer que no era israelita, pero que tenía una fe inquebrantable. Su hija estaba terriblemente atormentada por un demonio. Había buscado ayuda, había clamado, pero nadie le daba una solución, hasta que escuchó sobre Jesús. Y sin importarle lo que la gente dijera, sin importarle que ella no era del pueblo de Israel, sin importarle el rechazo, fue tras él. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Mateo 15:22. Pero Jesús guardó silencio. ¡Qué prueba más difícil! Ella estaba clamando con toda su alma, pero Jesús no le respondió ni una palabra. Los discípulos, molestos, le dijeron a Jesús: «Despídela, porque viene gritando tras nosotros». Pero ella no se rindió. Seguía clamando, seguía insistiendo. Entonces Jesús dijo algo que habría desanimado a cualquiera: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. En otras palabras, no vine por ti. Mi misión es para Israel, no para ti. Cualquier persona se habría ido en ese momento. Cualquiera habría dicho: ¿para qué seguir rogando si Jesús ya dejó claro que no es para mí? Pero esta mujer no aceptó un no como respuesta. Se arrodilló y adoró a Jesús. «Señor, ayúdame». Jesús entonces le dijo algo aún más fuerte: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». ¡Qué palabras tan duras! Cualquiera se habría sentido humillado. Cualquiera habría pensado que Jesús la estaba rechazando. Pero ella vio en esas palabras una oportunidad, y en lugar de ofenderse, respondió con fe: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15:27. ¡Qué respuesta tan poderosa! Ella estaba diciendo: «No, me importa si es una migaja, porque sé que una sola palabra de ti es suficiente para cambiar la vida de mi hija». Y fue en ese momento que Jesús vio su fe y le concedió su petición. «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15:28. Y en ese mismo instante, su hija fue sanada.
La fe de una madre cambia el destino de sus hijos. Esta historia nos enseña que cuando se trata de nuestros hijos, no podemos rendirnos. A veces parecerá que Dios guarda silencio. A veces parecerá que las puertas se cierran. A veces parecerá que la respuesta no llega. Pero si seguimos creyendo, Dios obrará. Esta madre no dejó que nada la detuviera. No permitió que el silencio de Jesús la desanimara. No permitió que las palabras de los discípulos la apartaran. No permitió que los obstáculos la hicieran retroceder, porque sabía que solo Jesús tenía el poder para cambiar la historia de su hija. Y tú, como padre o madre, tienes que aprender a pelear por tus hijos en oración. Tienes que aprender a insistir en la presencia de Dios hasta que veas su mano obrando. No aceptes un no como respuesta. Si Dios ha guardado silencio, no significa que te ha rechazado. Si la respuesta no ha llegado, no significa que Dios no te ha escuchado. Sigue creyendo, porque la fe de un padre o una madre puede cambiar el destino de sus hijos. Dios honra la fe de aquellos que no se rinden. Él ve tu clamor. Él escucha tus oraciones. Él conoce el dolor que sientes cuando ves a tu hijo sufrir. Y si sigues creyendo, Él responderá. Dios tiene el poder de sanar, de restaurar, de liberar. Él puede hacer en la vida de tu hijo lo que nadie más puede hacer. Si hoy estás luchando por un hijo, no te rindas. Sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo, porque Dios no es indiferente a tu dolor. Tu fe hará que la bendición alcance a tu familia. Comenta ahora mismo: Señor, no me rendiré hasta ver tu gloria en la vida de mis hijos, y declara con fe que Dios obrará. Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene poder para transformar cualquier situación. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan esperanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal es un refugio para aquellos que creen en el poder de Dios para restaurar sus familias. La prueba de Abraham e Isaac. Cuando Dios te pide lo que más amas, ¿qué harías si Dios te pidiera que entregues lo que más amas? Abraham conocía bien el dolor de la espera. Había pasado años creyendo en una promesa que parecía imposible. Dios le había dicho que tendría un hijo, pero los años pasaban y su esposa Sara era estéril. A los ojos humanos no había esperanza, pero Dios no miente. Y cuando Abraham tenía 100 años, finalmente la promesa se cumplió y nació Isaac. Imagínate la alegría de ese momento. Isaac no era solo un hijo, era el cumplimiento del sueño de su vida. Pero un día, Dios le pidió algo impensable. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Génesis 22:2. ¡Qué prueba tan dolorosa! El hijo que había esperado toda su vida, ahora debía entregarlo. ¿Por qué Dios pediría algo así? Porque Dios quería saber si Abraham amaba más la promesa que al Dios que le dio la promesa. Aquí hay algo que debes entender. A veces, Dios permite que pasemos por pruebas con nuestros hijos para ver en quién estamos confiando realmente. ¿Estamos confiando en nuestras fuerzas o en su poder? ¿Estamos aferrándonos a ellos o estamos dispuestos a entregarlos a su voluntad? Abraham no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero obedeció. Se levantó temprano, tomó a su hijo y caminó hacia el monte. Isaac, sin saber lo que estaba pasando, le preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Y Abraham, con una fe inquebrantable, respondió: «Dios proveerá». Génesis 22:8. Esa frase es poderosa, porque Abraham sabía que Dios no se contradice. Sabía que Dios no podía darle un hijo y luego quitárselo sin un propósito. Sabía que Dios siempre provee en el momento preciso. Cuando llegó al monte, aterró su altar, colocó la leña y preparó a su hijo.
Isaac no resistió. ¿Sabes lo que eso significa? Que Isaac también confiaba en Dios. Estaba viendo la fe de su padre y aprendiendo de ella. Los hijos aprenden más de nuestra fe cuando ven cómo actuamos en los momentos difíciles. Y justo cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios intervino. «Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el niño». En ese momento, Abraham miró y vio un carnero atrapado en un arbusto. Dios proveyó el sacrificio. Dios probó la fe de Abraham y le confirmó su promesa. Porque Dios nunca nos pide algo sin tener un plan mayor. Cuando Dios te pide que sueltes, es porque quiere darte más. Dios nunca tuvo la intención de quitarle a Isaac a Abraham. Solo quería ver hasta dónde llegaba su fe. Y cuando Abraham demostró su confianza, Dios lo bendijo aún más. Aquí hay una lección para ti. Si sientes que Dios te está pidiendo que pongas a tu hijo en sus manos, si sientes que no tienes el control sobre su vida, si sientes que estás perdiendo a tu hijo, no tengas miedo. Dios nunca quita sin la intención de proveer algo mejor. Dios ve más allá de lo que tú ves. Dios tiene un plan que tal vez ahora no entiendes, pero que con el tiempo será revelado. Lo más poderoso de esta historia es que Isaac no solo sobrevivió, sino que creció para convertirse en el padre de una nación. Dios no solo salvó a Isaac, sino que lo usó para continuar su promesa. Cuando Dios te pide que sueltes, es porque quiere hacer algo mayor. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que confíes en Él con la vida de tu hijo. Tal vez te está pidiendo que dejes de preocuparte y empieces a creer. Tal vez te está diciendo, yo tengo un plan, confía en mí, no tengas miedo. Dios proveerá en el momento preciso. Dios cuidará de tu hijo mejor de lo que tú podrías hacerlo. Tu trabajo no es preocuparte, tu trabajo es confiar. Si hoy sientes que Dios te está pidiendo que sueltes a tu hijo en sus manos, hazlo. Porque el mismo Dios que proveyó para Abraham es el Dios que proveerá para ti. Comenta ahora mismo, Señor, pongo a mis hijos en tus manos, y declara con fe que Dios tiene el control. Dale me gusta a este video si crees que Dios siempre provee en el momento preciso. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan escuchar esto. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Porque este canal es un lugar donde Dios está fortaleciendo la fe de los padres y restaurando familias. La paciencia del padre del hijo pródigo. Cuando esperas el regreso de tu hijo, ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar a tu hijo? ¿Cuánto amor tendrías para recibirlo si un día regresara? Muchos padres han sentido el dolor de ver a un hijo alejarse de casa. Hijos que deciden tomar su propio camino. Hijos que ignoran los consejos. Hijos que creen que pueden enfrentarlo todo solos. El hijo pródigo pensó que no necesitaba a su padre. Un día, lleno de orgullo y deseos de independencia, se acercó a su padre y le pidió su herencia en vida. En otras palabras, le dijo, «Dame lo que me corresponde. Para mí, ya estás muerto». ¡Qué dolor para ese padre! Pero, en lugar de obligarlo a quedarse, el padre lo dejó ir. A veces, Dios nos da la libertad de aprender por el camino difícil. El hijo pródigo tomó su fortuna y se marchó lejos. Vivió en placeres, desperdició su herencia en fiestas, amigos falsos y deseos pasajeros. Se sintió libre hasta que lo perdió todo. La crisis lo golpeó. De ser un joven rico, pasó a ser un mendigo hambriento. Lo único que encontró fue trabajo alimentando cerdos. Se moría de hambre y deseaba comer lo que comían los animales. Y en ese momento reflexionó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Fue en su peor momento que recordó la bondad de su padre y decidió regresar. ¿Cómo lo recibiría su padre? Tal vez pensó que lo rechazaría. Tal vez pensó que lo humillaría.
Tal vez pensó que le cerraría la puerta, pero lo que no sabía era que su padre lo había estado esperando todo ese tiempo. Cada día, ese padre se levantaba y miraba el camino, esperando ver a su hijo regresar. Nunca perdió la esperanza, y cuando por fin lo vio a lo lejos, no esperó a que llegara. Corrió hacia él, lo abrazó, lo cubrió con su manto, lo restauró. No le pidió explicaciones, no le dijo, te lo advertí. No le dijo, ahora te toca sufrir las consecuencias. No le dijo, no mereces estar aquí. Solo lo abrazó y lo recibió con amor. Así es Dios con nosotros. Nunca es tarde para que un hijo regrese. Hay padres que han pasado años esperando el regreso de sus hijos. Hay padres que han llorado en las noches, orando por ellos. Hay padres que han perdido la esperanza porque no ven cambios. Pero esta historia nos enseña que Dios siempre tiene la última palabra. Dios es el Dios de los regresos. Tal vez tu hijo está lejos ahora. Tal vez está tomando malas decisiones. Tal vez su corazón se ha endurecido, pero eso no significa que su historia ha terminado. Si hoy sientes que has perdido a tu hijo, si hoy sientes que está demasiado lejos de Dios, si hoy sientes que ya no hay esperanza, no dejes de esperar. No dejes de creer, porque así como el padre del hijo pródigo lo recibió con amor, Dios puede traer de vuelta a tu hijo y restaurarlo. Nunca subestimes el poder de Dios. Él sabe cómo tocar el corazón de un hijo rebelde. Él sabe cómo llamar de vuelta a los que se han ido. Él sabe cómo restaurar lo que parece perdido. Dios puede cambiar la historia de tu hijo. Si hoy sientes que tu hijo está lejos, no pierdas la fe. Dios está obrando aunque no lo veas. Dios sabe lo que hace. Dios no se ha olvidado de tu oración. Sigue orando, sigue esperando, sigue creyendo, porque el mismo Dios que trajo de vuelta al hijo pródigo puede traer de vuelta a tu hijo. Comenta ahora mismo, Señor, sigo esperando el regreso de mis hijos. Y declara con fe que Dios tiene un plan para su vida. Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene poder para restaurar a cualquier hijo pródigo. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan esperanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal es un refugio espiritual para aquellos que creen en la restauración de sus familias. Jairo y su hija. Cuando parece que todo está perdido, pero Dios tiene la última palabra. ¿Alguna vez has sentido que ya no hay esperanza para tu hijo? ¿Has sentido que has hecho todo lo posible, pero la situación solo empeora? Así se sintió Jairo, un líder de la sinagoga, cuando vio a su hija enferma al borde de la muerte. Este hombre, respetado y con autoridad, se humilló delante de Jesús porque sabía que solo Él tenía el poder de salvarla. Mi hija está muriendo, pero ven y pon tus manos sobre ella, para que sea sanada y viva. Marcos 5:23. ¡Qué fe tan grande! Jairo no pidió ayuda a los médicos, no buscó otra solución. Fue directamente a Jesús. Pero mientras iba de camino, sucedió algo que puso su fe a prueba. Jesús se detuvo para atender a otra persona, la mujer con flujo de sangre. El tiempo pasaba, la situación empeoraba, y de repente llegó la peor noticia de su vida. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Marcos 5:35. ¡Qué dolor! Su hija, la niña que tanto amaba, había muerto antes de que Jesús llegara. Cualquier persona habría perdido la fe en ese momento. Pero Jesús, al oír lo que decían, miró a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Jesús no se dejó llevar por la desesperanza de la gente. Él sabía algo que los demás no sabían. A los ojos humanos, la niña estaba muerta, pero para Dios solo estaba dormida. Cuando llegaron a la casa, había llanto y lamento, pero Jesús dijo, la niña no está muerta, sino dormida. Marcos 5:39. Y la gente se burló de él.
Aquí hay algo importante. Muchas veces cuando creemos en Dios, la gente se burla de nuestra fe. Nos dicen que estamos perdiendo el tiempo. Nos dicen que no hay esperanza. Nos dicen que mejor nos rindamos. Pero Jesús no prestó atención a las burlas. Él entró en la habitación donde estaba la niña, la tomó de la mano y dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Aquello que parecía imposible se convirtió en un milagro. Dios tiene la última palabra sobre la vida de tus hijos. La historia de Jairo nos enseña algo muy poderoso. No importa qué tan grave parezca la situación de tu hijo, Dios aún puede obrar. Tal vez hoy sientes que su corazón está muerto espiritualmente. Tal vez hoy sientes que sus sueños han muerto. Tal vez hoy sientes que su fe está destruida. Pero Jesús puede devolverle la vida. La clave está en lo que Jesús le dijo a Jairo. No temas, cree solamente. Si Jairo hubiera perdido la fe cuando le dijeron que su hija murió, habría perdido su milagro, pero se aferró a Jesús y vio lo imposible volverse posible. Tu hijo puede estar en un proceso, pero no está perdido. Lo que hoy parece muerto, Dios lo puede resucitar. Si hoy sientes que ya no hay esperanza, si hoy sientes que la situación con tu hijo está fuera de control, no temas, cree solamente. Jesús sigue siendo el mismo Dios que levantó a la hija de Jairo puede levantar a tu hijo. Él puede restaurar su fe. Él puede sanarlo. Él puede traerlo de vuelta. Dios no ha terminado su historia. Si hoy sientes que has perdido toda esperanza, no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando en Dios, porque Él siempre llega a tiempo. Comenta ahora mismo, Señor, creo que mis hijos volverán a la vida en ti. Y declara con fe que Dios obrará en sus vidas. Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene poder para resucitar lo que parece muerto. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan esperanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Porque este canal es un refugio de fe para aquellos que creen en los milagros de Dios. La prueba de la madre de Moisés. Cuando tienes que soltar a tu hijo y confiar en Dios, ¿qué harías si tu hijo estuviera en peligro y lo único que pudieras hacer es dejarlo ir? ¿Podrías confiar en Dios completamente y soltarlo en sus manos? Esa fue la prueba de Jocabed, la madre de Moisés. El faraón había dado una orden terrible. Todos los niños hebreos debían ser asesinados al nacer. Imagínate el terror de esa madre al sostener en sus brazos a su bebé, sabiendo que si alguien lo descubría, lo matarían. Por meses lo escondió con todas sus fuerzas, pero llegó un momento en que ya no podía ocultarlo más. ¿Qué podía hacer? Si lo mantenía con ella, lo encontrarían y lo matarían. Si lo soltaba en el río, no sabía qué pasaría. Pero en medio de su desesperación, decidió confiar en Dios. Preparó una canasta, la cubrió con brea para que no se hundiera. Puso a su hijo dentro y lo dejó ir. Soltar a su hijo fue el mayor acto de fe que pudo hacer. Ella no sabía lo que iba a pasar. No sabía si su hijo sobreviviría. No sabía si volvería a verlo. Pero lo puso en las manos de Dios. Y aquí está lo más impresionante. Dios no solo protegió a Moisés, sino que lo llevó al mejor lugar posible. La hija del faraón lo encontró y lo adoptó como su propio hijo. El bebé que debía morir terminó siendo criado en el palacio real. El niño que parecía estar perdido terminó siendo el libertador de Israel. A veces, la mayor prueba de fe es soltar como padres. Queremos controlar la vida de nuestros hijos. Queremos protegerlos de todo mal. Queremos evitar que sufran. Queremos asegurarnos de que todo les salga bien. Pero hay momentos en los que Dios nos pide que los soltemos, no porque los quiera perder, sino porque quiere llevarlos a su destino. Si Jocabed se hubiera aferrado a Moisés,
Si se hubiera negado a soltarlo, si hubiera tratado de esconderlo más tiempo, su historia habría terminado en tragedia. Pero cuando lo puso en las manos de Dios, Dios hizo lo imposible. Aquí hay una lección para cada padre que hoy está angustiado por su hijo. Hay momentos en los que Dios te pedirá que sueltes, que dejes de tratar de controlarlo todo, que confíes en Él con todo tu corazón, que creas que Dios puede cuidar de tu hijo mejor que tú. Dios cuida de nuestros hijos cuando nosotros no podemos. Tal vez hoy sientes que tu hijo está en peligro. Tal vez está tomando decisiones que te preocupan. Tal vez sientes que lo estás perdiendo. Pero Dios no ha perdido el control. El mismo Dios que cuidó de Moisés en el río es el Dios que cuida de tu hijo. El mismo Dios que llevó a Moisés a su destino es el Dios que tiene un propósito para tu hijo. Dios nunca abandona a un hijo que ha sido entregado en sus manos. Si hoy sientes que debes soltar, si hoy sientes que ya hiciste todo lo posible, si hoy sientes que la mejor opción es dejar que Dios obre, hazlo. No tengas miedo, porque Dios tiene un plan perfecto. Él hará lo imposible. Comenta ahora mismo: Señor, pongo la vida de mis hijos en tus manos, y declara con fe que Dios tiene el control absoluto sobre ellos. Dale me gusta a este video si crees que Dios protege a nuestros hijos mejor que nosotros mismos. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan esta palabra. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Porque este canal es un espacio donde Dios está fortaleciendo la fe de los padres y restaurando familias. La madre de Sansón. Cuando Dios tiene un llamado especial para tu hijo, y si Dios tiene un propósito mayor para la vida de tu hijo, y si lo que hoy parece un problema en realidad es parte del plan de Dios. La madre de Sansón era estéril, no podía tener hijos, hasta que un ángel se le apareció y le dio una noticia increíble: tendrás un hijo, y él será un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero junto con la bendición, también vino una responsabilidad. El ángel le dio instrucciones muy específicas. Este niño debía ser apartado para Dios. No debía beber vino ni tocar nada impuro. No debía cortarse el cabello, porque sería un nazareo desde su nacimiento. Este niño tenía un llamado especial. Y así fue. Sansón nació con una fuerza sobrenatural. Era un hombre fuerte, valiente, temido por sus enemigos, pero también era terco, impulsivo y rebelde. A pesar del llamado de Dios sobre su vida, tomó muchas decisiones equivocadas. Se dejó llevar por sus deseos, se involucró con personas que no debía, ignoró los consejos de sus padres. ¿Cuántos padres hoy se sienten identificados con esto? Padres que saben que sus hijos tienen un propósito, pero que los ven tomando caminos equivocados. Padres que oran por ellos, pero que los ven alejarse de Dios. La historia de Sansón nos enseña que, aunque un hijo tome malas decisiones, Dios sigue teniendo un propósito para él. Dios nunca abandona a los hijos con propósito. Sansón cayó. Fue traicionado, fue humillado, fue capturado por sus enemigos. Le sacaron los ojos y lo convirtieron en esclavo. Todo parecía perdido. Pero en su peor momento recordó a Dios, y en su última oración clamó al Señor: Señor, dame fuerzas una vez más. Y en ese instante Dios le devolvió su poder. Sansón destruyó el templo de sus enemigos y cumplió su misión. Porque Dios nunca se olvida del llamado que pone sobre la vida de un hijo. Si Dios le ha dado un propósito a tu hijo, Él lo cumplirá. Tal vez hoy ves a tu hijo alejado. Tal vez sientes que ha tomado decisiones equivocadas. Tal vez te preguntas si realmente llegará a ser lo que Dios dijo que sería. Pero la historia de Sansón nos enseña algo poderoso. Dios no abandona a sus hijos, aunque fallen, aunque se equivoquen, aunque se alejen.
El propósito de Dios sigue en pie, y Dios sabe cómo traerlos de vuelta. Si hoy estás orando por un hijo que parece estar lejos de su propósito, no te rindas. Dios sigue obrando en su vida, aunque no puedas verlo. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, porque Dios terminará la obra que comenzó en él. Comenta ahora mismo: Señor, creo que cumplirás tu propósito en la vida de mis hijos, y declara con fe que Dios tiene el control. Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene un llamado para cada hijo. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan esta palabra. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Porque este canal es un refugio de fe para aquellos que creen en la restauración de sus familias. Dios está obrando en la vida de tus hijos. Hemos recorrido la historia de grandes hombres y mujeres de la Biblia, y en todas ellas hemos visto algo en común. Dios siempre tiene un propósito con los hijos. Dios tenía un plan para Isaac, y probó la fe de Abraham. Dios tenía un destino para Moisés, y su madre tuvo que soltarlo en el río. Dios tenía un llamado para Samuel, y Ana tuvo que entregarlo en sus manos. Dios permitió que José sufriera, porque lo estaba preparando para gobernar. Dios restauró al hijo pródigo, porque aún tenía una misión para él. Dios levantó a Sansón, a pesar de sus errores. Dios resucitó a la hija de Jairo, cuando todos pensaban que ya no había esperanza. Lo mismo hará con tu hijo. Dios no ha terminado su historia. Tal vez hoy no ves cambios. Tal vez hoy sientes que está demasiado lejos de Dios. Tal vez hoy sientes que la batalla es demasiado difícil. Pero Dios te dice: no temas, cree solamente. Él tiene el control. Él tiene el poder. Él tiene el tiempo perfecto. Si Dios permitió que naciera, fue porque tiene un propósito para él. Y ningún enemigo podrá detener el plan que Dios tiene para la vida de tu hijo. Dios está obrando, aunque no lo veas. Dios está tocando su corazón. Dios está abriendo sus ojos. Dios está alineando todo para que su propósito se cumpla. Así como esperó el padre del hijo pródigo, así como Ana oró por Samuel, así como Jocabed confió en Dios con Moisés, tú también debes seguir creyendo. Dios hará lo imposible por traer de vuelta a tu hijo. Él no ha terminado. Él lo restaurará, lo levantará, lo usará para su gloria. Y un día verás el milagro que has estado esperando. Antes de terminar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta ahora mismo: Dios está obrando en la vida de mis hijos, y yo lo creo. Cuando lo escribes, estás declarando con fe que Dios tiene la última palabra. Dale me gusta a este video si crees que Dios tiene el poder para transformar la vida de cualquier hijo. Cada vez que lo haces, este mensaje se extiende a más personas que necesitan esta palabra. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque este canal es un refugio de fe para aquellos que creen en la restauración de sus familias. Y antes de salir, quiero pedirte algo. No cierres este video aún. Tómate unos minutos en silencio. Siente la presencia de Dios. Dedícale unas palabras de alabanza y gratitud, porque hoy Dios ha hablado a tu corazón. Ahora dime, ¿cómo te ha impactado este mensaje?